En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les dije que iba a hablarles hoy de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Jesús, nuestro Señor, en su agonía, bien reza en nuestro catecismo básico. Dice, cuando conviene particularmente orar, bien conviene orar, rezar la mañana, la noche, los domingos, fiestas, y en las tentaciones y peligros. En las tentaciones y peligros. Así nuestro Señor en Getsemaní se presenta como el fiador de la humanidad entera. Ustedes saben que nuestro Señor en Getsemaní padeció una agonía tremenda. Agonía significa lucha contra la muerte. Viene agón, en griego la lucha contra la muerte. Y porque nuestro Señor va a la muerte, bien para redimirnos, para salvarnos, para pagar la deuda de nuestros pecados. El drama de la pasión es que tenemos una persona humano-divina, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, inocente Cordero de Dios, que acepta de ser fiador de todos los hombres y fiador de los pecados de todos los hombres. Y por lo tanto, Él pasa como si Él hubiera hecho los pecados. Es como si Él hubiera hecho pecados. No tiene ningún pecado. Jesús no puede pecar de ninguna manera. ¿Por qué? Y porque Dios no puede pecar. Pecar es más bien debilidad que fortaleza, ¿sí? Jesús es el Dios fuerte, el Dios es santísimo. Ahora, para salvar a la humanidad no había de otra, para nosotros no había de otra, debido a que Dios exige reparación, y bien Dios tiene los medios de dar la solución. ¿Qué hace? Manda a su Hijo, igual a Él, Dios hecho hombre, Jesucristo, y Jesús en su humanidad carga con los pecados de toda la humanidad. Y como si Él fuera el pecador, se presenta para expiar sus pecados, que no son suyos, personales, sin embargo, al hacerse fiador nuestro, lo carga con ellos. Por eso, después de haber lavado los pies de los apóstoles el Jueves Santo, después de haber instituido la Eucaristía, que es la misa de hecho, y ordenado, consagrado sacerdotes a los apóstoles este Jueves Santo, les hace un largo discurso, sobre la caridad, lo amen unos a otros, os le dan de ejemplo, me llaman Señor y Maestro, tienen razón, lo soy, os he lavado los pies, acto de humildad, acto de caridad, pide que queden unidos, y Él es esta es como se llama, la vid, no solo sarmientos, es decir, toda santidad viene de Dios. En la medida que quedamos con Dios en estado de gracia, vamos a dar fruto. Anuncia también que van a ser perseguidos, etc. Y finalmente, después de este largo discurso, va a la huerta de un amigo suyo, llamada Getsemaní, la huerta llamada Getsemaní, y ahí va a entrar en agonía, realmente algo horrible. Siente una tristeza enorme. Mi alma está triste, dice, mi alma está triste a muerte. Tengo en mi mano un libro maravilloso, Historia de la Pasión del Señor Jesucristo, sacada de los 4 evangelios por el Padre Luis de la Palma. Padre Luis de la Palma fue un jesuita de Santo Ignacio en los años 1600, vivió entre 1560 y 1641. Fue maestro de los novicios, maestro de espiritualidad de los alumnos de los jesuitas, y analizó toda la Sagrada Escritura, analizó lo que dicen los santos para la Iglesia, los que dicen los salmos, los profetas, los evangelios, y sintetizó lo que pasó entre Jueves Santo y Sábado Santo, en este libro que se llama La Pasión del Señor, o Historia de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pueden bajarla de internet, es muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor en ese momento de la agonía? Bien dice, mi alma
está triste hasta la muerte. Una tristeza realmente extraordinaria. Tenía el Salvador muchos motivos de angustia y de tristeza encerrados en su corazón, y los había sufrido durante toda su vida, pero en aquel momento su dolor fue aún más fuerte. Es verdad que Jesús veía a Dios en su humanidad con infinita claridad, y lo ordinario es que quien ve a Dios así no puede sufrir ninguna pena, que su cuerpo y su alma gocen de la felicidad sin límites. Pero Dios quiso que Jesucristo sufriera para que pudiéramos ser redimidos. La redención significa salvación, rescate. El hombre había perdido y se había hecho esclavo del demonio y además ofende a Dios. Entonces, ¿qué solución hay? Bien, no hay ninguna solución de la parte del hombre. Solo Dios puede dar la solución. Y así dije, Dios se hace hombre para salvar a los hombres. Redimir significa, como dije, rescatar. Entonces, él siente una tristeza a muerte, un dolor tremendo en su cuerpo y en su alma. Demostró que era hombre verdadero al sufrir, al sentir y al conmoverse. Jesús es hombre verdadero. Hizo todo menos el pecado. Ahora, como es Dios y hombre al mismo tiempo, tiene dos naturalezas. Y una persona, todo lo que hace en su naturaleza humana se atribuye a la divinidad, o sea, a la persona divina. Por lo tanto, tiene un valor infinito. Por eso Jesús pudo rescatar, salvar, merecer la salvación para todos los hombres al morir una vez por nosotros. Una vez murió en la cruz. En la cruz veía y conocía a todos y cada uno de los seres humanos y se hizo fiador de ellos. Ahora esa salvación merecida en la cruz el Viernes Santo, bien, la confió a su iglesia para que la comunicara a los hombres. Primero para la predicación del Evangelio, que sepan de qué se trata, y después bautizarlos, confirmarlos, alimentarlos con el cuerpo y sangre de Cristo, sanar sus heridas del pecado mediante la confesión, la redención, la penitencia. Entonces nuestro Señor está en esta agonía, como dije, cargando con todos nuestros pecados. ¿Y qué va a hacer nuestro Señor? Y bien, va a rezar. Siente la necesidad de rezar. ¿Y por qué reza? Y bien, para darnos el ejemplo. Para darnos el ejemplo. El Evangelio dice, San Marcos 14:33, San Mateo 26:31, dice, comenzó a sentir pavor y angustia, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y para descansar un poco con sus 3 amigos, los apóstoles, les dijo, mi alma está triste hasta el borde de la muerte, tengo angustia y tristeza de muerte, siento tanto dolor que estoy a punto de morir. Me muero de tristeza. Quédense aquí un poco, háganme compañía. Y mientras dice esto a los apóstoles, bien va a avanzar como un tiro de piedra y va a rezar. ¿Y qué consejo da a los apóstoles? Vigilar y rezar. Vigilar y rezar. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? ¿Qué van a hacer? Van a dormir. Bueno, se entiende, saben que algo grave va a pasar, saben algo grave que va a pasar. Y bien, sin embargo, nuestro Señor, mediante los apóstoles, nos advierte a todos nosotros de rezar. El momento de tristeza, el momento de desánimo, el momento de tentación, no debemos dejar la oración. Nunca dejar la oración. Aunque uno haya caído en pecado, es bien rezar y gritar y suplicar al Señor. La oración es un arma muy poderosa que Dios pone en nuestras manos. Entonces, nuestro Señor va a rezar varias veces, al menos 3, pero dice rezaba más y más cuando estaba ya muy fuerte la agonía.
El Salvador nos dio un ejemplo excelente de lo que debemos hacer cuando estamos tristes. ¿Qué hacer? ¿Emborracharse? Es un pecado más. Ir a pecar, pues, entregarse al demonio. ¿Qué ejemplo nos da? Y bien, cuando estamos en la tristeza, debemos acudir a la oración. A la oración. De hecho, Santiago lo dice en la Biblia: si alguien está triste, que rece; si está alegre, que cante salmos, himnos y cánticos. Rezar. Entonces, si uno reza y persevera en la oración en ese momento, no pierde nada, gana mucho. El Salvador, nos dice el Padre Luis de la Palma, nos dio un ejemplo excelente de lo que debemos hacer cuando estamos tristes, atribulados, deprimidos, y bien, acudir a la oración. Su naturaleza de Cristo, débil como la nuestra, débil en lo humano, en lo físico, rechazaba una cruz tan amarga, tan amarga. Usted sabe que durante la agonía, durante la pasión, nuestro Señor oculta su divinidad. Oculta su divinidad. Realmente se deja actuar la humanidad. Pero con esto, que todo lo que hace se atribuye a su persona divina, por lo tanto tiene un mérito infinito, ¿sí? Entonces nuestro Señor, en su humanidad, rechazaba esta cruz amarga, pero se postró en oración delante de Dios, la Santa Trinidad, antes que permitir que su naturaleza cayera. Entonces, siente la tristeza, acude a la oración. Acude a la oración. Y nosotros debemos hacer lo mismo, acudir a la oración. Sabía bien que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera o lo permite, que todo se ordena a los fines de la providencia divina. Eso también, queridos hermanos, debe darnos mucha confianza, ¿eh? Ni un pelo cae en nuestra cabeza sin su conocimiento o permiso. Hoy, en 2021, el año de desgracia, 2020, coronavirus, peste y COVID-19, y etcétera. Bueno, no sé cuándo va a terminar eso, si un día termina. Y bien, no es azar. No es azar, aunque haya gente que organice, no sé, supongo eso. Hay muchos ruidos que corren. Dios lo permite. ¿Y acaso nuestra sociedad merece algo mejor? No creo. Merecemos eso 1000 veces peor, 1000 veces más. Hubo pecados públicos, hubo pecados gravísimos, siguen haciéndolos, y no hay penitencia pública, no hay conversión a las naciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, recemos, al menos yo sé que hay grupos de fieles que realmente que ayudan, que rezan, que hacen obras de caridad, que bien, y estos pueden ser los días justos de que no había en Sodoma y Gomorra, seamos nosotros esto. Entonces, ni un pelo cae en nuestra cabeza sin el permiso o la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hace nuestro Señor? Bien, nuestro Señor cumple con las obras lo que había enseñado con la palabra, que la oración se debe hacer a solas, y por eso se apartó también de los 3 apóstoles más cercanos que había tomado consigo, como se apartó como un tiro de piedra, dice el Evangelio. Y él mismo se arrancó de ellos, no solo se apartó, sino que al hacerlo se arrancó algo de sí mismo. Tanto esfuerzo le costó dejarles, pero lo hizo. Se arrodilló a una distancia de ellos que pudieran advertir su ejemplo y escuchar lo que dice. Y él empezó a desahogar su corazón afligido con más libertad. Ahí se puso de rodillas, dice San Lucas 22:41. San Marcos dice que cayó a tierra, luego se postró, se dejó caer con la cara contra el suelo, dice San Mateo 26:39. Empezó a rezar: Padre, Padre, Padre. 2 veces repite en San Marcos 14:36. Padre mío, San Mateo 26:39. Empezó a consolarse con aquel padre que le mandaba morir por sus hermanos. Y él obedecía como hijo, aunque le viera con el cuchillo en la mano, mucho mejor que lo que vio Isaac, hijo de Abraham. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad.
Noten eso también es importante, pónganlo en su memoria en los momentos difíciles. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad, la dificultad, los problemas. Nos enseñó a ver a Dios como un Padre, aún en el momento en que castiga, llamándole así Padre. Oh, castiga. Nuestro Señor quiere nuestro bien. Nuestro bien. Él se ofreció como Cordero de Dios. Sin embargo, no convenía, no le gustaba a la naturaleza humana de Cristo. Por eso mire cuántas veces le pide, Padre, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga. Entonces, debemos pedir a Dios, nuestro Señor, lo que nosotros pensamos que conviene para nosotros, pero dejar la solución en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor lo que nos conviene a largo plazo. A corto plazo no quiere escapar, ¿sí? Pero a largo plazo es como cuando uno, no sé, cuando no había anestesia, tenían que cortar una pierna, dolía fuerte, ¿no? Dolía, hacía ver las estrellas, pero después, después me calmaba el dolor y la enfermedad se iba. Entonces aquí dice, nos enseñó a aumentar nuestra confianza en Dios cuando es grande la contrariedad y nos enseñó a ver a Dios como Padre, aún en el momento en que estamos en la prueba. Padre, Padre mío, si es posible, si tú quieres, te suplico que no tengo que beber este cáliz de amargura. Yo no quiero ninguna cosa que tú no quieras, pero si tú quieres, si es posible, haz que no beba este cáliz. Entonces, nuestro Señor, ¿qué hace? Presenta el problema en su humanidad como hombre, presenta el problema. Si es posible, aleje de mí este cáliz, que yo no lo beba, es decir, que no vaya a la crucifixión. Sin embargo, haz que tu voluntad se haga. Que tu voluntad se haga. Sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Entonces, sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo es humano, es normal. Es normal. Pero si la voluntad se pone conforme con la voluntad de Dios, se pone toda la mano de Dios, bien, hay mérito. Hay mérito, Dios lo recompensa este esfuerzo. Aunque uno no tenga ganas de. Sin embargo, que tu voluntad se haga. Así hizo Jesucristo, mostró bien clara su repugnancia natural ante el dolor. Todo ser humano, todo animal viviente tenía repugnancia frente al dolor. Es normal. El dolor no es normal. No es normal. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, mostró su repugnancia natural ante el dolor. Aparte de mí este cáliz, es decir, la crucifixión, la agonía, la flagelación, pero añade algo, y esa segunda parte de la oración es muy importante, si es posible, si tú quieres. Entonces, Señor, yo quiero que alejes de mí esto, si posible, si quieres. Y como no es posible, como Dios no quiere, Jesús se somete y se abraza a la voluntad de Dios. No hagas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. San Mateo 26, 39. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ejemplo digno de ser imitado, admirado e imitado. ¿Quién pide es el Hijo unigénito de Dios, amante, obediente, en el que su Padre tiene puesta toda su satisfacción? A quien pide es a su Padre, el que todo lo puede. Lo que pide es que lo libre de una muerte cruel que no merece. No hace nada. Y sin embargo, pide con serenidad y respeto. Pide con la condición de que esa sea su voluntad. No quiere más que lo que quiera su Padre. En cambio, nosotros
que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, dolor, enfermedad, problema, dificultad, nosotros que por nuestros pecados horribles merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportunos que somos. El Señor nos da ya hecho la oración, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Un día estaba dando unos folletos de propaganda católica y un muchacho no quiso recibirla, la hoja católica. Y dije, ¿qué eres? Me contesta, yo dice. ¿Qué era? Era evangélico. ¿Y ahora qué eres? Ya no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque yo pedí que mi padre no muriera, murió. Ya no creo en él. Esto contradice el Evangelio. Contradice el Evangelio. ¿Qué dice Cristo? Aleje de mí este cáliz. Este muchacho podría decir, Señor, Padre mío, que mi papá no muera. Hasta ahí está bien. Sin embargo, que tu voluntad se haga. No, él exige el milagro. Exige la sanación inmediata. Y esto viene de la falsa teología protestante que hoy pretenden que porque piden tiene que hacerse así. No, Señor. No, Cristo no dice otra cosa. El Evangelio dice, si quieres, si es posible, que tu voluntad se haga, no la mía. Y yo presento mi problema. Por ejemplo, una persona está en el tráfico, va a tomar el avión. ¿Sí? Va a tomar el avión. Está en el tráfico y no avanza el tráfico. No avanza el tráfico. Y no avanza, y se enoja. Y finalmente llega al aeropuerto, y el avión se fue, perdió su avión. Había pedido, rezado, invocado todos los santos del cielo, y perdió el avión. ¿Está bien o está mal para él? Un caso, el avión que perdió se cayó. Todos murieron, menos él que no estaba dentro. Entonces su avión que perdió fue bien para él. Sí, fue para él, para bien. Un niño enfermo, recen por él, piden por él, que no muera, muere. Ok, pero si hubiera vivido, se hubiera perdido. Leí un libro que una pareja de católicos no tenían hijos, rezaron, pidieron, suplicaron y finalmente tuvieron un hijo. Y después, poco tiempo, se enfermó. Su mamá rezaba, pedía, suplicaba y finalmente quedó dormida y en el sueño tuvo un sueño. Pasaron 40 años, ella ya viejita, y ve la muchedumbre apedrear a un hombre malhechor. Se acerca, ve y era su hijo. En ese momento se despierta y dice, Señor, si en 40 años mi hijo lo matan por sus fechorías, que tu voluntad se haga. Y murió el niño, fue derecho al cielo. Entonces, hay cosas que pasan en la perspectiva de la eternidad, y nosotros tenemos la vista corta. Entonces, Padre, si posible, aleja de mí, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Después de haber rezado así, el Salvador se levantó y se acercó a sus discípulos. Con el cansancio y la tristeza estaban dormidos. Les despertó para que estuvieran alerta ante el encuentro que esperaban. Seguro que le entristecería ver lo vivo y despierto que andaba Judas en la traición, y en cambio los suyos, perezosos y adormidos en la oración. Entonces, Judas no duerme, Judas está al frente de los que van a atrapar a Jesús, mientras que los discípulos duermen. ¿Y qué dice? El Señor quiso advertirles, especialmente Pedro, quiso advertirles, Pedro, ¿duermes? ¿Tú también duermes? Tú también. Pedro era el valiente, aunque todos lo traicionan, él no. Tú también duermes. Sí. Y se despierta y no sabe qué decir. El Señor se volvió a los demás que habían imitado a Pedro, tanto en presumir como en dormirse luego, y les dijo, manteneos despiertos y rezad para no entrar en tentación. No solo por mí, sino por vosotros, para que no seáis vencidos por la tentación. No os descuidéis, no os fiéis de vuestras buenas intenciones, porque aunque el espíritu esté dispuesto para hacer y padecer, la carne es flaca. Y la batalla contra el espíritu os vencerá,
si no insistís en la oración pidiendo a Dios la fuerza. Inmediatamente puso él mismo en práctica lo que acababa de decir, volvió otra vez a alejarse un poco y reanudó su oración. Yo te he explicado, Padre mío, que si era posible me libraras de beber este cáliz de amargura, mas si has dispuesto otra cosa, y no puede ser que no lo beba, que se cumpla tu voluntad. San Mateo 26, 42. De nuevo volvió donde estaban los suyos, preocupado por su debilidad, y otra vez los encontró dormidos. Demostraban con su sueño lo débil que iban a ser en la acción, pues que tan perezosos eran en la oración. Es que, hermanos, es importante esto para nuestra tibieza. Demostraban con su sueño lo débiles que iban a ser en la acción durante la tentación, puesto que tan perezosos eran en la oración. Esta vez el Señor no quiso decirles nada, quiso, para no afligirlos más, les había reprendido ya una vez y no quería darles más vergüenza. En nuestro Señor dijo, pues ahora duerman, ni modo. Están roncando. El Salvador los dejó donde estaban y se volvió por tercera vez a rezar. Y por tercera vez rezó con las mismas palabras. No hacen falta palabras nuevas y rebuscadas para dirigirse a Dios. Bastan las mismas 3 y muchas veces repetidas para que el Señor nos oiga. Perseverantes llamando a la puerta de Dios hasta que nos abra. Continuos en la oración. En tanto más tiempo, cuanto mayor sea la tristeza que nos oprime. Entonces, tomamos como ejemplos, queridos hermanos, de rezar sí, de pedir al Señor sí, de acudir al Señor con humildad y perseverantes. ¿Por qué? Es bien que sea conclusión de esta primera charlita, la oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. La oración humilde y perseverante, nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. No cambió la decisión, pero Jesús tuvo más fuerza en su humanidad para afrontar el peligro y finalmente para cumplir su misión, llegar hasta los tribunales, llegar al Calvario y morir en la cruz para resucitar al tercer día. Entonces, oración, pero oración de confianza, oración que pone la mano de Dios. Padre, si posible, este es mi problema, esta es mi dificultad, esto es mi enfermedad, esto, bueno, que tu voluntad se haga. Y yo con ojos humanos pido esto. Si es tu voluntad, ayúdame de esta como yo pido. De otra manera, usted sabe, pero poner todo en la mano de Dios.